Empezamos. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado para revisar la historia referida a la Guerra del Pacífico. El día de mañana, 23 de marzo, se conmemora el Día del Mar, ¿no? En homenaje a la batalla, a la defensa de Calama, a cargo de Eduardo Avaroa. Sin embargo, existen otros hechos que hacen a esta guerra también importante, que de pronto la historia formal los deja de lado. Y precisamente estamos reunidos ahora para hacer referencia a la participación de la mujer durante la campaña del Chaco, del Pacífico, perdón. En ese sentido, vamos a hablar acerca de las Rabonas y su participación durante esta guerra. Inicialmente vamos a tener la participación de Alejandra Cuba, ¿no? Posterior a ello, cada uno de los presentes va a vertir su criterio, opinión respecto a la participación de la mujer en este conflicto que ya más de 100 años aún duele a nuestro país porque representa, ¿no?, haber perdido vida soberana al mar. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Está bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya se está compartiendo y voy a hablar sobre la arremetida de las Rabonas que no temen represalias del enemigo. Vamos a hablar sobre datos importantes de las Rabonas, ya que estas mujeres ayudaron a sus esposos o comitentes demostrando mucho valor y la mayoría eran personas de toda clase social. Estas cargaban sobre mulas las marmitas, que eran como ollas de metal, las tiendas y casi todo el equipo que se necesitaba. Ellas marchaban en la cola de las columnas de los soldados de la infantería, y es por esto que se las decía rabonas. Y estas preparaban la comida, atendían ya sea a los maridos, a las parejas, a los familiares, incluso en muchos casos a hijos cargados en su espalda o adelante de ellas. Además de esto, realizaban otras tareas domésticas, como cocinar, eran costureras también, eran enfermeras, hacían un apoyo logístico, eran religiosas santiguadoras, eran madres consejeras y realmente también amantes de los soldados. Y bueno, después, por ya situación involuntaria, debido a, bueno, el sanguinario y ataque del enemigo, esto no respetó ni a las mujeres ni a los niños, y es por esto que muchas mujeres quedaron solas, madres solteras, viudas, con sus hijos o incluso sin ellos. Incluso en algunos casos mujeres huérfanas. Entonces, otro de los datos es que estas también se les decían cantineras. ¿Por qué? Porque portaban una cantina o cantimplora, que era algo bastante importante para su misión en la incorporación de las mujeres en el regimiento. También en muchos casos, ellas eran las aguateras, y en el momento más trágico de los soldados, cuando ya tenían mucha sed, ellas ayudaban a recuperar a los soldados. Ellas por regla partían 1 o 2 horas antes de que los soldados, y llegaban mucho más antes también a la zona que habían decidido que iba a ser la de descanso. En este lugar buscaban leña, alimentos y todo lo que sea necesario para el reposo de los soldados cuando éstas lleguen. Y bueno, se decía que estas mujeres no causaban molestia, sino eran un apoyo muy bueno, ya que facilitaban el alivio de los soldados.
las mujeres en independencia. Se les decía verdaderas amazonas, ya que tenían un carácter bastante salvaje y formidable, incluso más que personajes mitológicos. Las penurias de estas mujeres en el ejército, sin embargo, no habían solamente de la bravura de un grupo, sino también también hacían evidente el grado de explotación que hacían estas pobres mujeres, mostrando una imagen marginada de ellas por su sexo, etnia y su clase social. La representación de las rabonas en la literatura. En la mayoría de los estudios históricos y literarios del siglo XIX no se, no se la representaba mucho. Como reproducción este intento modernizado a finales del siglo, era como que la sacaban de la historia del ejército y rara vez se prestaba atención a este personaje que bueno, a veces estaba cargando todos los utensilios y alimentos necesarios para la vida de todos, ¿no? Como ya había dicho antes. Y bueno, por la poca institucionalización del mismo, les dejaban demasiadas tareas a estas mujeres, manteniendo, desafortunadamente, satisfaciendo incluso sexualmente a los soldados, aunque ellas se sientan cansadas por cuidar tanto a los soldados como a sus propios hijos. Ahora vamos a hablar sobre mujeres heroicas, que, bueno, una de las más influyentes fue Irene Morales, ya que, bueno, participó en esta guerra en 1877. Y bueno, desde su historia, ella era una mujer normal que nació en el barrio de Chimba y bueno, desde niña hasta los 12 años aprendió a ser costurera. Se casó obligadamente por su madre con una persona ya vieja, de la cual se quedó viuda en los pocos meses. De ahí ella decidió viajar a Antofagasta y apoyar a su país. Y bueno, aquí fue donde conoció a, bueno, su segundo esposo, que fue Santiago Pizarro, y también estuvo en la tercera línea del ejército como soldada boliviana. Eh, bueno, asesina a soldados bolivianos, perdón. Y bueno, ya después de años, ella falleció de pulmonía con pocos recursos en el hospital de San Borja. Un dato interesante de Irene Morales es que tuvo que disfrazarse de hombre para estar en la tercera línea del ejército. En los primeros intentos no lo logró y al descubrirla la mandaron de nuevo con las otras robonas y ya después incluso con ayuda de algunas de estas logró hacerse un mejor disfraz, se podría decir, para ayudar a su patria. Y bueno, después está Filomena Valenzuela, que fue un gran apoyo para los soldados. Ella nació en 1848 y bueno, quiso transformarse en cantinera para escoltar a su esposo, que era el director de la banda de Atacama. Esta participó en el asalto de Pisagua y se dedicó a sanar a lesionados y animarlos con muchas presentaciones teatrales y con muchos chistes también que daban bastante alegría a los del ejército. Ya después de la guerra, ella con todas sus... con, viendo que tenía mucha capacidad para el teatro, se unió al Teatro de Noticias de Iquique, del cual he podido encontrar la imagen, ya que no se tiene mucha información sobre estas mujeres. Ya después hay otras 5 heroínas más, que era Manuela Poma, Isabel Vargas,
Ana Condori, Romana Alemán y Florencia Rivas. Todas estas mujeres deberían tener realmente tener un símbolo de agradecimiento por todo el heroísmo que ellas han transmitido a la historia. Y bueno, por todo el sacrificio también que ellas han entregado. Lastimosamente, incluso a Morales, Irina Morales, no, en su tiempo cuando estaba viva, nunca se le dio un reconocimiento. Luego de 40 años, recién uno de los capitanes del ejército decidió decir unas palabras por esta heroína, pero más no se tiene más información, ya que realmente no les daban importancia a estas mujeres, lo cual también ayudó bastante, ya que en una época de la guerra, incluso los enemigos notaron su presencia, ya que, como ya decía antes, ellas se movían de un lado a otro dependiendo de qué era lo que se necesitaba. Si necesitaban que alguien esté atrás de todo el movimiento de la guerra y realizar allá las tiendas y todo donde van a descansar, se quedaban atrás de ellos. Pero si no, tenían la regla estricta de salir 2 horas antes y ir al frente de todos. Y es por eso que ellas, a pesar de que les decían robonas, estaban en casi todo el movimiento que había del ejército. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por tu participación, Alejandra. Vamos a dar paso a también el criterio, el comentario, ¿no? Sobre la participación de la mujer. Y Alejandra hizo un repaso específico, ¿no? Detallado sobre las mujeres que de pronto han marcado presencia durante la contienda del Chaco, ¿no? Vamos a escucharle a Rodrigo. Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar acerca de este punto? Primeramente, mister, buenas noches compañeros. Bueno, agradecer y aplaudir el tema de exposición de Alejandra Suga, que resaltó temas muy importantes. Y quisiera abrir mi pregunta, que está basada en subsecuentes, que se abren distintas preguntas, y no sé si me permite darle lectura a lo escrito mientras expuso. Adelante, Rodrigo. Gracias. La primera pregunta hacia Alejandra. ¿Por qué creen que tomaron esta actitud dichas mujeres y por qué cree que nace el nombre de las Rabonas? A ver, Ok. Alejandra, ¿qué podemos decir al respecto? Uh, sobre la primera pregunta, ellas decidieron acompañar a la mayoría de los del ejército, porque como ya dije, la mayoría eran sus esposos. Y en ese tiempo, al inicio no se permitía a los indígenas o a los del pueblo ingresar a la guerra, pero ya por falta de personal y de personas, eh, han tenido que meter a los indígenas. Entonces, estas mujeres, como apoyo, han entrado para ayudarlos. Y para la segunda pregunta, como ya había explicado, se les decía rabonas porque ellas iban atrás de la infantería, iban como a la cola, por eso se les decía rabonas. En caso de no haber optado por una de estas, le propongo ciertas referencias. ¿Usted cree que vino un amor fraternal hacia sus manos, eh, cuyos pudieron poner la cara ante la problemática? ¿O cree que es amor naciente que nos indican al nacer, al votar por nuestra propia patria, para que surjan estas denominadas las Rabonas? Bueno, contestando de nuevo a tus preguntas, eran ambas. Querían tanto a su patria como a las parejas de ellos. Además de que ellas
decían que no solo los hombres tenían el valor y la fuerza para defender a su patria, sino que ellas también podían dar un aporte para realmente ganar. Tomando en cuenta la respuesta de Alejandra, que confraterniza un amor ambos como a la patria y hacia sus maridos, muy claro tenemos en la actualidad que las frases son un decir, como la que dice, el hombre es más porque una mujer no podría ir a una guerra, o frases similares. ¿Usted cree que si el amor fuera a ambos, la sociedad no aceptaría que exista el machismo o vínculos antiguos contra el patriarcado? ¿Por qué cree que vivimos esto demostrando que todos somos iguales? Un claro ejemplo, las Rabones. ¿En qué momento de la línea de tiempo cree usted que esto colapsó? Y estas realidades no ponen un punto perceptivo en la sociedad actual. ¿Usted cree que los hechos son manipulados para resaltar más al hombre en el pasado y vivamos con conflictos en el presente? ¿Y cómo podría significar este hecho? Gracias, espero la respuesta. Bastante interesante tu pregunta. Y la voy a contestar de que el machismo y todas esas cosas vienen desde mucho más antes de la guerra. Y no porque estas mujeres hayan hecho este aporte, muchas ideas iban a cambiar. Sí, desde mucho tiempo en Perú se planteaba que había una igualdad entre tanto mujeres y hombres, pero también en la guerra los del Estado, los que eran del alto rango incluso, querían sacarlas a las Rabonas, ya que un tiempo los, ¿qué se llama? Por las relaciones también que había entre las parejas, condiciones, los soldados se encontraban con sífilis. Entonces es por esto que también las querían sacar, pero es bueno, también las ganas de seguir luchando que por las que no han salido. Siguiendo respondiendo a tu pregunta, yo pienso que se les ha eliminado de la historia por la imagen tan demacrada que tenían de ellas. Y Perú pensó que si mostraban una imagen tan demacrada de ellas, a pesar de demostrar todos los esfuerzos que habían hecho, igual iban a quedar como, por ejemplo, fueron a morir. Entonces, eso solo mostraría más debilidad en ellas en vez de una fortaleza. Bien, se toca algo neurálgico, ¿no? Que está hoy por hoy dentro de la organización de nuestra sociedad. Es motivo de debate porque estamos hablando de participación, de actividad en la sociedad equitativa, ¿no? Haciendo referencia al género masculino y femenino, ¿no? Evidentemente, Alejandra tiene mucha razón al mencionar que es, ¿no? Uno, la historia, ¿no? Ahora lo vemos así, pero también en su momento es precisamente el círculo de poder quien niega la participación a la mujer, ¿no? No solo a la mujer, ¿no? Sino al mismo indígena, ¿no? Se hace una revisión, por ejemplo, de los destacamentos que eh, han participado en el Pacífico, ¿no? Haciendo referencia a los indígenas, por ejemplo. En la batalla del Alto de la Alianza se tiene registro de que 2 indígenas participaron, ¿no? Ahora, ¿por qué no se les permitía la participación ni a la mujer, ¿no? Ni al indígena, ¿no? La participación implicaba de que ellos iban a tomar protagonismo sobre un conflicto bélico, ¿no? Y al terminar el conflicto bélico, ¿no? Y al ser protagonistas de esta historia, ¿no? Iban a ser, ¿no? Iban a ser tanto indígenas como mujeres, personas que iban a reclamar un espacio dentro la sociedad, ¿no? Y la sociedad del siglo XX, ¿no? La sociedad del siglo XX es pues clasista, es muy patriarcal, ¿no? No solo la boliviana, ¿no? Sino específicamente la latinoamericana, ¿no? En Europa estaban hablando en ese tiempo de libertad, de derecho al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Mayor flexibilidad y pensar en el ser humano, pero
en este espacio, en este continente, aún, ¿no? ¿No? Aún se realizaban viejas prácticas feudales, ¿no? Y las mujeres precisamente eran víctimas de eso. Rodrigo Herbas, a ver, te pregunto, ¿cuál es tu criterio respecto a la participación de la mujer específicamente en la guerra? Eh, eh, ¿Qué rescatas de todo esto? bueno, mister, primeramente no sé si se pudo dar cuenta, pero bueno, es un tema que siempre me ha gustado debatir y conversar, porque impune ante dos maneras de ver. O sea, la sociedad tiene dos maneras de ver. Como el ejemplo de la Rabona se puede comparar que la mujer también ha aportado a la sociedad. O sea, es indignante que haya comentarios tan machistas que nos pongan a diferenciar de que la mujer solo va a la cocina y no puede levantar un rifle. Esa es una frase que observé mucho cuando se tocó el tema de que íbamos a ir a una tercera guerra mundial entre Ucrania y Rusia, cuando una modelo Ucrania que era ex militar se puso o sea, a debatir de que quería ser partícipe en la fila de los militares, o sea, que estaban armando este grupo. Y ahí mucho nace la frase que decidí usarla en mi última pregunta, la que es una mujer no puede alzar un rifle, y pues creo que me parte debatir ante estos dos comentarios, y quería saber la participación de Alejandra Cuba, y que por cierto muy buena su participación. Muy bien, muchas gracias por tu participación, Rodrigo. Y ese es el sentido, ¿no? De la relación de hoy, ¿no? Y la relación de antes, ¿no? Estamos hablando evidentemente de un suceso histórico, Guerra del Pacífico, pero, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy, el tema, la cuestión de género, ¿no? Es una cuestión siglo XXI que continúa en debate. Bueno, a ver, vamos a continuar con las presentaciones. Va a ser el turno de Antonella. Antonella, ¿qué nos puedes comentar? Claro, mister. Bueno, algo muy importante que me pareció sobre este tema fue que a las rabonas también se les daba un nombre oficial antes, ¿no? El cual era cantineras. Esto surge ya que la cantina es un establecimiento que provee bebidas y alimentos. Entonces, cantinera es aquella que provee. Me parece muy interesante ya que las mujeres, las rabonas, eran las que les proveían bebida, comida y aparte de eso tenían que cuidar a sus hijos y si era necesario luchar o a veces incluso rogar por la vida de su hombre, el cual se ve en muchas pinturas de varios famosos que rescato que eran muy emocionantes para algunas personas porque se les veía a la mujer suplicando por la vida de su hombre, ¿no? Y también resaltar el importante papel que hicieron. Y me parece, la verdad, lamentable que no se les haya dado el crédito suficiente que ellas tuvieron en la participación en la guerra. No se las puso ni en registros militares oficiales, ni nada pese a su estratégico rol para el funcionamiento de la organización armada. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante lo que planteas, ¿no? Vamos a continuar a ver, Paola, Paola, ¿qué nos puedes comentar respecto a este tema de las rabonas? Bueno, mister, buenas noches primeramente. Lo que puedo rescatar de todo lo que hablaron mis compañeros es que, por ejemplo, no me parece justo, como ya dijeron algunos, que la mujer no lleve el crédito suficiente, ¿no? Y tampoco que, por ejemplo, cuando empezó la independencia, la mujer no fue mencionada, tampoco se saben, a lo que pude ver, es que no se saben sus nombres o, o sus vidas, ¿no? Está como un signo de interrogación, solo se puede ver que el título se llama Las Rabonas, pero hay varias mujeres que en sí lucharon por su vida y eso no me parece tan justo porque hay casos que, por ejemplo, hay
personas que no conocen esta historia y no saben cómo luchó la mujer y siempre fue juzgada en cierta parte, ya que no saben todo lo que hizo o por qué luchó, ¿no? E incluso con sus hijos fueron a luchar y fueron a incluso con sus esposos en general. Y no me pareció esa actitud de que algunas personas no entiendan y que tengan comentarios tan machistas que la mujer no puede hacer tantos y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. A ver, vamos a escucharle ahora a Cristian Estíbaliz, ¿no? Adelante, Cristian. Mister, muy buenas noches a mis compañeros. Más que todo, yo lo veo desde el punto de vista que la Guerra del Pacífico fue más que todo un escenario para el protagónico, más que todo donde las rabonas combatían al lado de los soldados, de sus maridos o sus familiares. Más que todo esto lleva un arsenal de guerra, enfrentando la improvisación logística de los llamados jefes y los errores tácticos en tales batallas. Tal cual se puede decir que por parte de las Rabonas era su logística, más que todo, acompañar a sus esposos o familiares, ya que siempre ellas tipo en la mano izquierda ahí iban acompañadas de su esposo y en la derecha iban acompañadas de ollas, cosas de cocina para preparar y no despreocuparse de los esposos o familiares y si es que tenían hijos y los llevaban en las espaldas en un aguayo, ya puede ser en una manta mixta. Ya, ok, bueno. Cristian nos ha hecho una descripción de cómo, ¿no? La mujer tenía que arreglárselas, ¿no? Para continuar apoyando a su esposo, ¿no? Matías, a ver qué nos puedes comentar al respecto. Mister, bueno, primeramente, buenas noches y lo que quiero comentar es que es algo admirable la manera tan abnegadas, de una que otra manera vieron y se hallaron modos para aportarlo, tipo que aportaban pasando los trajes, comida y de otra manera me parece admirable y también es un tema que me preocupa porque, sinceramente, antes de este debate no conocía de las Rabonas, que no conocía todo lo que habían realizado y la actitud heroica que tenían ellas. Entonces, me parece, como ya dijeron anteriormente, triste que pese a tal sacrificio y todo lo que han hecho en tiempos de guerra, no les hayan dado tanta importancia. Y bueno, eso es lo que tengo que comentar. Ya, gracias, Matías. A ver, vamos a Mateo. Mateo, ¿qué nos puede comentar al respecto? Ah, Mister, buenas noches y buenas noches a mis compañeros. Lo que yo quisiera resaltar al respecto sobre este tema es lo triste y furiosas que debieron estar las mujeres que participaron en ese conflicto al ver que no fueron reconocidas, puesto que, como dijeron mis compañeros, es- estuvieron en peligro. Muchas veces su vida corría peligro y que no las reconocieran y que no les dieran su lugar por los actos heroicos que hicieron es algo que realmente nos hace pensar en lo machistas y incluso insensibles podría decir que fueron los hombres en esos momentos. Eso sería lo que yo quisiera decir, mister. Es muy poco, pero es lo que quería resaltar. Muchas gracias, Mateo. Bien, chicos, estamos llegando ya al final de la participación en esta temática tan interesante, ¿no? La participación de la mujer en la campaña del Pacífico, ¿no? De pronto hay alguien más que quiera plantear su opinión, chicos, para cerrar. Adelante, Andreu. Mister, me faltaba hablar a mí.
Adelante. Primero que nada, buenas noches, Mister, y buenas noches a todos mis compañeros. Quería hablar sobre el tema que fue demasiado triste y en partes igual que me pareció bastante interesante, que las Rabonas convivían junto a sus compañeros en los campamentos militares y no compartían momentos felices, sino que compartían momentos miserables, momentos de terror, amores, recriminaciones y alegrías. Y eso me pareció bastante triste, ya que no podían pasar momentos felices con sus maridos, o bueno, habían varias rabonas igual, que eran esposas, amantes o hijas de los combatientes en su gran mayoría, las cuales eran indígenas o machistas. Estas dieron todo, incluso si no me equivoco, como dijo mi compañera Cuba, llevaban comida y pasaban por mares o por ríos o tal, y iban en su espalda cargando a sus bebés, tenían que llevar comida para sus esposos, maridos, y me pareció muy triste porque no pudieron reconocer todo ese acto de valentía en su momento, y de igual forma se les nombra en sí como las Rabonas, y hay bastantes mujeres que hicieron un montón de cosas por sus maridos o en la guerra en sí, y no tienen el nombre calcado, ahí solo llevan como con el nombre de Rabonas, y eso me parece algo muy, muy triste, la verdad, porque necesitan ser reconocidas, ¿no? Necesitan tener ahí como su momento de gloria, por así decírselo. Y eso, mister, eso quería decir. Muy bien, chicos. Creo que todos llegamos a la conclusión de que la, la historia, ¿no? La misma sociedad debe reconocer, ¿no? El rol, el rol de la mujer en distintas etapas de la historia. Y específicamente, ¿no? La guerra del Chaco tampoco es ajeno, ¿no? A una participación heroica, a una participación muy dedicada y abnegada, ¿no? El acompañar y el tomar parte también de la campaña del Pacífico, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante, ¿no? Que ya lo decía alguien, ¿no? Cuando hacía referencia a la situación de equidad de género, la historia formal, ¿no? El sistema patriarcal, eh, debe tomar en cuenta, ¿no? Esta situación de la participación de la mujer, ¿no? Muchas gracias por su participación a todos ustedes, ¿no? Con esto estamos terminando esta, el desarrollo de esta temática, la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias a todos ustedes, chicos.